Cordial saludo de paz y bien. Damos la bienvenida a nuestro quinto capítulo de nuestro programa Voces Maestras. Como siempre, temas interesantes y ponentes excepcionales. Así es que no te lo puedes perder. Queremos invitarlos a todos ustedes que están conectados a que se registren a través del enlace de la universidad para registrar un certificado por la participación de nuestro programa de Voces Maestras. Así que no te pierdas la oportunidad de tener tu certificado. De esta manera, desde la Universidad CESMAC les estamos invitando a inscribirse a los diferentes programas que tenemos a nivel de pregrado, también programas a nivel de posgrados. Les estamos invitando también a los diferentes procesos de cualificación, seminarios, talleres, congresos que desde la universidad ofrecemos para su cualificación. Así es que pendientes por los diferentes canales institucionales para inscribirse en los eventos que tenemos para ustedes. De esta forma, en Voces Maestras, damos paso a Explorando la U. Y estamos en nuestra sección Explorando la U. Hoy nos encontramos en uno de los sitios de nuestro medio universitario San Damián y tenemos el placer de estar con Pacaripuangui, Nuca Suticani Leslie Alejandra Chazay Hanamejoy, Nuca Samucunia Puntillactamanda, Nucanini Diusulupaya Tuntaita, Diusulupay Mamaquilla, Diusulupay Alpamama, Caraguangamanda Sutsuma Causay y Sutsuma Pucha. Buenas tardes para todos, mi nombre es Leslie Alejandra Chazay Hanamejoy. Soy del resguardo indígena Inga de Aponte. Primeramente, pues darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. También soy estudiante de licenciatura en Educación Física de octavo semestre. Qué bonito ese saludo desde tu identidad cultural. Cuéntanos, Alejandra, ¿cómo te han reconocido tu identidad en nuestra universidad? Aquí en la universidad muchos docentes me han guiado, me han orientado para seguir fortaleciendo mi identidad cultural y seguir fortaleciendo las raíces de mi pueblo, sobre todo reconociéndolas y sobre todo que no me avergüence de dónde vengo y para dónde voy. Y pues acá con la profe Janet, que en tercer semestre me guió, me orientó y me dijo: Alejandra, puedes sacar un buen tema de investigación viniendo de allá de tu resguardo. Ay, qué bueno, qué bonito que todo lo que se va construyendo desde semestres iniciales se vean reflejados en tu semestre actual. Es tan maravilloso escucharte cómo tu vida ha trascendido también académicamente y ha sido motivo de presentar un trabajo de investigación de tu identidad cultural. Coméntanos acerca de ello. Bueno, mi tema se denomina la relación entre espiritualidad inga y la educación física en la básica primaria, la cual busca explorar las prácticas espirituales y culturales en la educación física, y que pues de pueblos indígenas también se puede traer lo que es la educación y aprender y orientar en la pedagogía. Muchas gracias. Con esos aportes seguimos construyendo pensamiento. Nos vemos hasta la próxima. Nos encontramos en la biblioteca del Medio Universitario San Damián y estamos en la sección Explorando la U. Cuéntanos, ¿con quién tenemos el gusto de estar en este momento? Con Natalia Vega. Gracias, Natalia. ¿De qué programa eres y a qué semestre perteneces? Estoy en el programa de educación infantil y pertenezco al séptimo semestre. Natalia, ¿cómo la universidad reconoce tu identidad? ¿Cómo crees que la reconoce, que la valora, que la aprecia? Considero que nos reconocen como comunidad afro en el momento en que nos hacen partícipe por medio del colectivo afro que nos brinda la universidad, donde podemos también fortalecer la parte cultural, como en las muestras gastronómicas, nuestras danzas, músicas y tradiciones. Excelente, muchas gracias. Nos vemos en Explorando la U. Es maravilloso encontrar en nuestra Universidad CESMAC
el talento y las identidades de nuestros estudiantes. Y en nuestra sección Explorando la U de nuestro programa Voces Maestras nos encontramos con quien tenemos el gran gusto de estar en este momento. Mi nombre es Kevin Calvache, estudiante de licenciatura en Educación Física, segundo A. Bueno, Kevin, cuéntanos cómo la música contribuye en tu formación profesional, pero también personal, ¿verdad? Claro. Yo diría que mi formación profesional serviría bastante con respecto a las dinámicas, trabajos o equipos que yo tenga que realizar, pues lo puedo hacer de una mejor manera explorando la música más a fondo, en la parte de los ritmos, en la parte de una conexión más amena con mis estudiantes, dentro de también sus ámbitos musicales. Y en la parte personal me sirve bastante pues en un mundo pues en el que yo me puedo sentir pues más libre, en el que yo puedo explorar lo que a mí me gusta y ser como yo soy, y también asimismo seguir adelante con un proceso pues bastante formativo. Bueno, maravilloso. Seguiremos escuchándote siempre, Kevin. Hasta pronto. Agradecemos, profe Janet, por su sección Explorando la U e invitamos a todas las personas en Laboratorio de Saberes con una invitada de la casa, nuestra profe Eliana Trujillo. Vamos a la nota. En esta sesión de Voces Maestras tenemos una importante invitada, nuestra colega, compañera, docente de la Universidad CESMAC, Eliana Trujillo. En esta tarde, Eliana, queremos saber, bueno, ¿quién es Eliana en este contexto donde la vemos en tantos escenarios? Cuéntanos un poquito. Primero, muchísimas gracias a ustedes por la invitación tan especial. Me complace muchísimo ahorita generar este espacio de diálogo para conocernos un poquito más. Si bien es cierto, usted lo dice, profe Margot, me desempeño como docente del programa de licenciatura en educación infantil y tengo la fortuna de coordinar la especialización en infancia, cultura y desarrollo de la Universidad CESMAC. Pero este encuentro más cercano permite hablarnos desde otros espacios, otros escenarios. Pues soy una apasionada por la pedagogía y por la música. Me fascina la música, el arte en general, pero la música es mi esencia junto a la educación infantil. Qué bien, y a propósito de la música, la hemos visto como una gran artista, aparte de ser una gran profesional. Siempre que la escucho cantar, me motiva un poco preguntarle dónde nace esa motivación tan grande hacia la música. Bueno, mi amor por la música viene conmigo desde el momento de mi nacimiento. Crecí en ese ambiente musical porque mi papá es músico. Y precisamente es crecer en medio de las guitarras, de la voz de mi papá cantando, del amor por la música que hay en toda mi familia, y desde los primeros años de vida incursionar en espacios de canto. Recuerdo que mi primer concurso de canto lo realicé cuando yo estaba en jardín. Era el primer curso de preescolar que hacía en las Betlemitas, y participé con una canción, pero no porque hubieran escuchado que yo era afinada o porque mis papás me hubieran dicho que lo haga. No, fue algo espontáneo. Dije yo quiero cantar, y salí, canté. Tenía una facilidad muy grande para memorizar las canciones, entonces gané el concurso y desde ahí dije, ¡ay, esto me encanta! Qué bonito. Y seguí cantando, luego acercándome a los instrumentos musicales, iniciando por la guitarra, luego el piano, el bajo, todo lo que son las cuerdas me fascinan, pero también los vientos, la percusión, me gusta mucho. Y yo recuerdo mucho que de niña yo no tenía los juguetes convencionales para una niña, no me acercaba tanto a otra clase de juguetes, sino que mis juguetes eran esos. Recuerdo muy bien mi guitarrita, las maracas, la flauta, era ese ambiente musical, y yo jugaba a ser la profe de música y hacer las orquestas, los conciertos. Fue algo muy bonito que se gestó de manera natural y que me ha acompañado durante toda la vida, y ha sido de las satisfacciones más grandes que tengo a nivel personal. Qué bonito escucharlo. Mira que escuchándole un poco el origen de esa motivación, pero sobre todo de esa habilidad que ha tenido desde niña, y la importancia tan grande de la familia, de quienes le rodearon a Eliana, estimulando esa habilidad desde que es pequeña, que luego se convierte en un gran talento con el cual ella hoy se desenvuelve como profesional. Quisiera preguntarle un poco desde esta parte, porque nosotros muchas veces como profesionales de la educación decimos, bueno,
bueno, si no canto bonito, ¿cómo trabajo con los niños, con las niñas? ¿Cómo ha sido esa articulación de un talento que nace con usted, que fue estimulado desde pequeña, y la articulación en este momento con su labor profesional? Bueno, precisamente yo por eso me encaminé a hacer estudios de licenciatura en música, ahondar en estos temas, porque quería mejorar desde la parte profesional en el campo musical, pero en mi camino tuve una oportunidad muy bonita que me regaló la vida, y es ser docente desde muy joven. Desde que yo estaba terminando el colegio, tuve la oportunidad de iniciar a ser profesora y profesora de música, que era yo desde lo que jugaba siendo niña. Entonces fue una bendición muy grande que me acercó al ejercicio de ser profesora con niños y niñas, desde siendo muy jovencita, como lo menciono, desde los 15 años, y yo dije, esto es lo mío. Me encanta, yo quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida. Entonces yo ya tenía claro que mi dedicación no era seguir en un conservatorio o dedicarme como un artista en cuanto a la producción musical, sino que a la par de presentarme en escenarios, de dirigir, era enseñar la esencia, y algo mucho más bonito, y es descubrir el amor por la infancia. Hacer este ejercicio pero con niños y niñas. Eso fue maravilloso, y grandioso. Creo que ha sido un amor muy grande y de las satisfacciones más bellas que tengo en la vida, porque hasta ahora esos primeros niños y niñas que tuve yo siendo también de 15 años, hasta ahora yo puedo saludarlos ya profesionales y recibir ese cariño y ese contacto que se genera desde la música. Nos hace entender que la música no solamente es la parte artística, no se trata de virtuosidad, se trata de cercanía, de relaciones humanas, y esa ha sido la experiencia más hermosa de hacerme enamorar de lo que hago, como lo que desarrollé durante 15 años siendo profesora de música, pero ser educadora, y el amor por la pedagogía, por las prácticas educativas, es algo que se ha ido construyendo de una manera muy sentida, no solo desde lo racional, sino más que todo desde el sentir, desde el corazón. Qué bien, y mire que aquí tenemos un testimonio importante de lo que de alguna manera es una convocatoria en este momento, una invitación que nos hacen a los maestros de vincular las expresiones artísticas a la educación como un mandato ya de gobierno, ¿cierto? Es una ley, y aquí hay una evidencia importante al respecto, pero en ese camino y en ese rol que desempeña nuestra querida colega Eliana, ella, además de ser docente, es investigadora y ha dado importantes pasos en su corto paso, si se quiere, como investigadora, pero ya ella tiene importantes publicaciones y aportes que nos ha hecho a la educación. Quisiera empezar, Eliana, preguntándole, porque hemos conocido desde su bibliografía un estado del arte que ustedes hicieron sobre la educación musical intercultural. Y me parece a mí importantísimo ese aporte a la educación. Cuéntenos un poquito de qué se trata, qué encontraron en ese recorrido. Bueno, primero muchísimas gracias. Así es, el amor por la investigación surgió con mi vinculación a la Universidad CESMAG, en la cual he tenido la oportunidad de articularme con el grupo de investigación María Montessori de la Facultad de Educación y trabajar de manera articulada con compañeros que hacen parte de otros grupos de investigación, como por ejemplo el profesor Luis Antonio Erazo del grupo de investigación Cooper. Que ha estado aquí. Así es, todos lo conocemos, nuestro querido profe Luchito. De igual manera con el grupo de investigación Alarife, liderado por Mario Andrés Calvachi Murillo, y que desde la arquitectura, que todos dirían, pero ¿cómo articular María Montessori siendo educación infantil? ¿Cómo con arquitectura? Pues bueno, eso no solamente es un interés personal, no, es un interés investigativo muy interesante, muy bonito, un trabajo muy, muy lindo que hemos logrado y que dio fruto precisamente al producto que usted menciona, que es un artículo de una revisión sistemática de literatura, que es Educación Musical Intercultural. Pues resulta que desde los campos disciplinares que tenemos, en el caso del profe Mario Andrés y en el mío, converge un amor profundo por lo que es las pedagogías decoloniales y la educación decolonial. Es por ello que a través de este estudio que hemos logrado hacer en conjunto, hemos podido descubrir diferentes aportes que consideramos importantes para nuestras disciplinas particulares. Y es así como la educación musical intercultural
nos invita a entender primero el sentido de la interculturalidad, y es entender que la interculturalidad es ese escenario de diálogo que se propone para compartir esos saberes. No es solamente reconocer una cultura, sino precisamente cómo se gesta esa relación y esa construcción conjunta de saberes entre diferentes culturas. Y por ello lo bonito y lo interesante, porque se trata desde lo horizontal, desde ese reconocimiento justo de los conocimientos, de los saberes, el valorar lo propio, el también permitir ese libre desarrollo de lo que cada sujeto también es, porque a veces pensamos que la interculturalidad solamente es para pensar o encasillar a los grupos indígenas, a las comunidades afrodescendientes. No, es más bien hablar de cada uno de nosotros como sujetos en construcción, y hablar que todos tenemos esa capacidad de podernos desarrollar y poder encontrar esa construcción a partir de lo que se gesta en nuestro propio territorio, nuestras condiciones particulares. Y eso es lo bonito de la interculturalidad, nos abre esa puerta. Por ello, entonces, esto entendido en el campo ya de la educación musical, nos aterriza a ver esas prácticas desde el arte, desde la música específicamente, pero con esta visión, desde el respeto por lo que cada territorio es y tiene, por lo propio, por esa construcción colectiva con lo que también es el otro, ese diálogo de saberes. Y esto surge desde una experiencia personal que fue muy fuerte para mí, algo que a mí me marcó totalmente y que por eso desencadenó este estudio, y es precisamente cuando en mi ejercicio como docente de música, en el 2017, yo llegué al Valle de Sibundoy a ejercer mi labor como directora de coro y como docente de música, y yo ya llevaba mis partituras listas, mis conocimientos desde la academia, todo muy bien organizado y estructurado, y resulta que llegaron al momento al aula diferentes personas de comunidades Inga de San Andrés, Ingas de Santiago, Putumayo, comunidades Kamsávilla del Valle de Sibundoy, personas de otros municipios del Valle de Sibundoy y también del Bajo Putumayo, y ahí encontramos tanta diversidad que entonces ahí uno empieza a entender lo que está en el papel y que a veces uno lo mira por encima, y a entender que es una realidad y que hay una necesidad de abordarla, y que en el momento yo no la tenía. Entonces dije, Dios mío, ¿qué es lo que están diciendo? No conozco sus lenguas, y ellos se hablaban, bueno, y tenían sus formas de cantar, su forma de hacer música. Yo no podía llegar a imponer la mía, y por más de que ya llevaba muchos años ya y ganando mucho prestigio como directora de coros, no podía decir, no, es que yo soy la maestra, no. Y fue entrar en un proceso de aprender, compartir, sorprendernos mutuamente, y de ahí surgieron muchas iniciativas de esas prácticas a la luz de esas pedagogías decoloniales. Y por ello es que yo me interesé por ahondar en ese tema. Y es así como nosotros logramos consolidar esa revisión sistemática de literatura que nos acerca a ver cuál es esa realidad de las prácticas educativas en la educación musical desde la interculturalidad. Lo cual nos llevó a unos hallazgos muy importantes, que es ver cómo se necesita urgente esa cualificación por parte de nosotros como los docentes en este campo, y también descubrir que las voces de los estudiantes, las voces de cada sujeto son los que hacen música, no al contrario. Eso fue muy, muy bonito, muy interesante, y es algo que nosotros nos proyectamos a seguir investigando e indagando. Bien, aquí vemos aportes muy grandes para la educación. Mire que nosotros pertenecemos a un país y precisamente a un departamento que tiene departamentos vecinos cuya riqueza multicultural es muy grande y que muchas veces la desconocemos, y hoy hemos aprendido con Eliana esa importancia tan grande de visibilizar esos escenarios desde el ámbito educativo, algo fundamental que ella nos plantea también y que lo veo yo como un aporte clave para la educación hoy, y es que la educación no puede ser
pensadas solo desde el ámbito educativo o pedagógico. Hay disciplinas que quizá impensables, ¿no es cierto? Cuando Eliana nos comenta la articulación que hizo con diferentes grupos de investigación de la facultad, pero también con un grupo de investigación de arquitectura. Entonces, esto nos lleva también a reflexionar sobre esa importancia de ese enlace, si se quiere, y la articulación interdisciplinar. Eliana nos comenta que en uno de estos recorridos que hace para la investigación, hay una investigación, pero aquí conozco de un aporte importante que es el cancionero Inga. Así como para ir cerrando ya concretamente, quisiera preguntarle a Eliana en esta parte, primero que nos hable un poquito, porque sé que es un importante producto lo del cancionero Inga, pero también que Eliana nos dé un consejo de cierre, porque veo que la conclusión final de su revisión de la revisión sistemática de literatura es que hay escasez en la formación en interculturalidad en los maestros. Entonces, allí un mensaje de cierre de estos importantes aportes que nuestra colega Eliana nos hace en esta tarde. Pues muchas gracias, sí, así es, el cancionero Inga es uno de los materiales, productos, resultados de una de estas investigaciones que se ha hecho en este campo, y es precisamente tratar de adaptar esos recursos existentes como la partitura, el cancionero, ese tipo de elementos existentes a las características de los territorios, en este caso con repertorio adaptado a la lengua tradicional Inga. Y como mensaje final, precisamente dentro de toda esta apuesta que nosotros estamos realizando sobre la interculturalidad y la necesidad de conectarnos directamente con el territorio, entendiendo que la academia es precisamente eso, la relación con el territorio y con las comunidades, invitarles a ustedes a que puedan ser partícipes del reconocimiento del otro desde una escucha respetuosa, como bien lo dice Freire. Enseñar exige saber escuchar. Y eso es algo maravilloso. Entonces, todos tenemos esa capacidad. A las personas que ahorita nos escuchan, futuros licenciados, licenciadas o profesionales de cualquiera que sea su disciplina, el escucharnos permite que nosotros podamos aprender y construirnos mutuamente, y que podamos nosotros sentar esas bases no solo de sana convivencia y de paz, sino de esa construcción individual que nos hace mejores seres humanos. Desde la especialización en infancia, cultura y desarrollo, queremos invitarles a ustedes también para que puedan conocer esta apuesta que se hace desde la interculturalidad, que así está proyectado para dar ese énfasis en lo que es las infancias, la educación infantil, con ese enfoque de territorio, conectado a la realidad de nuestros niños y nuestras niñas, con una propuesta realmente muy bien enriquecida y muy bien estructurada, con un equipo maravilloso que hace parte de nuestra querida especialización. Les invitamos a que conozcan esta propuesta académica, y a todos nosotros, pues que sigamos sembrando y construyendo ese caminito, esa semillita de la escucha y el respeto a esa diversidad que tenemos nosotros, en nosotros mismos y entre nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, aparte de agradecerle a Eliana, destacar ese importante aporte y por supuesto esa invitación que usted nos hace, que es fundamental para que estos documentos bibliográficos cobren vida a través de los escenarios educativos, consultándolos, apropiándolos y dándoles vida de todos los aportes tan importantes que no solo se quedan en la palabra, sino que son testimonio hoy en lo que acabamos de escuchar con Eliana. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi reconocimiento a esa labor tan importante en temas como la interculturalidad y articulados, por supuesto, a la educación y a la investigación. Muchísimas gracias, Eliana. A ustedes. Éxitos en lo que viene ahora para ustedes dentro de sus investigaciones interdisciplinares. Muchas gracias. Gracias, profesora Margot, por esta experiencia y este invitado tan especial. Así es que continuamos con el profesor Yamid Acosta, con un invitado también que nos va a enriquecer con esta apreciación tanto pedagógica como investigativa. Bueno, y nos encontramos en esta sección que se llama Conexión Humana, hoy con un gran invitado. Bienvenido, Andrés, a este programa Voces Maestras. Y para iniciar, pues queremos saber que nos comentes quién es Andrés. Un cordial saludo. En primer lugar, agradezco pues por esta importante invitación. Para mí es un honor estar en este espacio tan importante para la comunidad educativa. ¿Quién es Andrés? Bueno, pues me identifico con mi gran vocación, ¿no?, principal, que es la docencia. Soy un docente investigador al servicio de esta prestigiosa institución.
Sí, mira que nos pasó algo particular y quiero que la gente lo conozca. Cuando te dije, bueno, quiero saber un poquito más de ti en las redes sociales y me dijiste, no, es que no tengo perfil de Facebook, pero voy a buscar para que las personas que están conectadas busquen en Google Mario Andrés Calvachi y, oh sorpresa, tenemos varios artículos en Google Scholarly. Y me pareció interesante y quiero que nos comentes, pero antes de eso comencemos un poquito más desde tu infancia, tus gustos, qué es lo que te ha inspirado, primeramente, bueno, digamos, hablemos de tu profesión y después háblanos, o sea, de esa vocación de docente que comenzaste con el programa. Bueno, en realidad desde pequeño uno sueña con muchísimas cosas, ¿no? Desde ser un astronauta, un piloto, un científico, pero uno a medida que va pues avanzando en el conocimiento, conociendo más sobre este mundo, por decirlo así, pasando desde el colegio, ¿no es cierto?, la escuela, el preescolar, pues uno ya va definiendo unos aspectos. En realidad en este proceso no es la historia típica de que desde pequeño quería ser arquitecto, no. Sí, puedo decir que me encanta, o sea, desde pequeño desarrollaba pues ejercicios de dibujo, realizaba maquetas, todo, pero nunca dije pues voy a ser un arquitecto, ¿no? De hecho, ya estando en el bachillerato había unos planos de un diseño de una casa de mi tío y yo los replicaba, pero nunca dije voy a ser arquitecto, estaba enfocado en otros intereses, ¿no? Hasta que de repente pues miré yo una propaganda, un comercial sobre megaestructuras, ¿no?, de un canal prestigioso que es el Discovery, y dije, por ahí me interesa, a ver, voy a matricular arquitectura, y resulta como una de las últimas opciones, y resulta que pues terminé pasando y ya con toda la pasión, con toda la emoción, pues me desarrollé como arquitecto, pero durante este proceso de aprendizaje de la arquitectura también me di cuenta de que, ¿por qué no? Podemos hacer aportes a la docencia, uno encuentra ciertos vacíos, como ustedes saben, pues en la educación siempre hay aspectos por mejorar, entonces dije, ¿por qué no? ¿Cómo podemos mejorar, ¿no?, la educación? Y desde ahí, por ahí, un poquito más a mitad de carrera dije, no, me interesa la docencia, entonces ya me perfilé ya como docente ya de arquitectura. Obviamente de niño no es curioso por muchos temas, ¿no? Me gustaba incluso, volviendo un poco a la niñez, la paleontología, el tema de los dinosaurios, la geología, o sea, uno es fan, ¿no?, el universo, la astronomía, pero así es como uno se va perfilando ya, ¿no? Son cuestiones que ya uno aprovecha para ir desarrollando ese potencial. Bueno, qué importantes aportes nos estás haciendo y mira que hablaste algo de la paleontología. Y me recuerdo cuando en mis principios también de niño era explorar, llevar palanquitas, trinches a la playa o a cualquier lugar y destapar y buscar cosas curiosas. Esto nos significa mucho y creo que eso es lo que nos lleva a los docentes, ¿cierto? En nuestro caso, pues tú como arquitecto, el área que tú manejas y después explorar esto de la investigación y el desarrollo, creo que es como ese proceso, ¿no? O sea, de explorar, de indagar, de generar cosas nuevas y compartir con los estudiantes, con los compañeros, con los docentes, todas estas investigaciones. Háblanos un poquito, porque estaba mirando aquí desde tu perfil, ¿sí? Háblanos sobre el patrimonio y cultura. Tuvimos un programa anteriormente que hablamos sobre el patrimonio y la cultura a través de las expresiones artísticas. Tú me comentabas algo del arte. Dentro de las expresiones artísticas, coméntanos algo de este artículo que tú nos hablas en tu perfil. Sí, justamente uno ha sido apasionado también por esa curiosidad, por el conocimiento, ¿no? Tener siempre esa sed de aprender, de conocer, de descubrir. Entonces, enlazando justamente con lo que nos comentaba hace un momento la maestra Eliana, sobre el tema de la interculturalidad, de colonialidad, pues resulta que justamente uno en su formación, como cuando uno era estudiante de arquitectura, pues en ciertos momentos, y esto es algo generalizado, no se puede expresar todo lo del ser, lo que uno quiere realmente, sino está básicamente estandarizado o canonizado, o algunas veces ceñido por ciertas directrices ya que vienen propias de los docentes. Esto no es que sea algo, digamos, propiamente negativo, pero, digamos, los estudiantes algunas veces se sienten que están constreñidos en este proceso.
Entonces, a raíz de esto, el interés mío fue buscar una pedagogía que busque justamente esa libertad del ser para poder proponer, para poder expresar desde sus propias intenciones. De hecho, que tengan esa capacidad creativa, porque como ustedes saben, todos nosotros diseñamos, no necesariamente uno tiene que ser un arquitecto para diseñar. Entonces, ¿a qué viene esto con el tema de la cultura? Que tú preguntabas justamente. Bueno, resulta que ya a nivel de las ciudades, y hablando propiamente de la arquitectura, pues sabemos que tenemos una herencia básicamente colonial, eurocéntrica, ¿no? Y todos a veces esos saberes locales, populares, pues se han ido borrando, diluyendo con esta modernidad, ¿no? Yeah. Que vienen y que dejan de lado estas expresiones. Entonces, ¿cómo a través de ese patrimonio justamente y de esos intereses particulares de las diferentes poblaciones podemos generar una nueva arquitectura que venga desde esas necesidades territoriales? Entonces ahí viene el enlace de la cultura con esta experiencia que comentaba hace un momento. Es decir, un ejemplo típico de esto es que, por ejemplo, una crítica constructiva es que muchos de los proyectos de vivienda que se desarrollan, pues vienen con lineamientos muy rígidos del ministerio muchas veces, ¿no? Donde casi los modelos son repetitivos y algunas veces, por ejemplo, puede causar impresión que en una vivienda, en un espacio, pues se destine para guardar cultivos, para criar animales, pero es culpa de los habitantes, no, es que esos lineamientos no han sido sensibles a conocer esas necesidades de estos territorios, entonces deben adaptar esa arquitectura a esas necesidades. Entonces ahí es donde se involucra esa parte ontológica y también se involucra esa parte de que debe haber una flexibilidad para no terminar haciendo proyectos desarrollistas que estandarizan las formas de vida. Entonces aquí es donde vemos ese enlace. Ahora bien, yo hace un momento decía que todos diseñamos, y sí, ahora es importante hablar del diseño colaborativo participativo, donde el arquitecto ya no es quien se encierra en su oficina y empieza a diseñar, sino empieza a escuchar a las comunidades, cuáles son tus necesidades, tus intereses, y de hecho ellos empiezan a diseñar cómo son sus espacios, y lo que hace el arquitecto es de manera interactiva llevar eso ya a la parte técnica, pero siempre parte de esa base, ¿no? De desarrollar esa parte ontológica del diseño. ¿Quién de ustedes no se ha diseñado? Todos vamos diseñando nuestras vidas, nuestros hábitos, personalizamos, entonces por eso ahora se habla ya de una arquitectura que se empieza a personalizar, que empieza a adaptarse a las necesidades, que no es rígida. Entonces esto obedece más que todo ese patrimonio cultural de esas tradiciones de las personas. Qué interesante, profe. Mira que hablabas de las estructuras coloniales y hace poco tuvimos el programa de la anterior versión fue hablar sobre la llegada de los hermanos franciscanos y estuvimos hablando un poco de las estructuras. Y creo que es importante que las personas que vivimos en Pasto conozcamos un poco de esto de las arquitecturas, de la historia, de qué hay, los antecedentes sobre las colonias españolas que llegaron a nuestro territorio y también cómo ha influenciado también la cultura indígena, las especializaciones de estos procesos de lenguas, como hablaba nuestra profe, y cómo nosotros ahora estamos también desarticulando eso, ¿sí? A través de todos estos medios de comunicaciones, pues necesitamos recuperar estos procesos. En uno de sus artículos, profe, usted habla sobre la educación musical intercultural, una revisión sistemática de la literatura. Y algo que quiero hacerle una pregunta, ¿cómo la arquitectura y la música se unen y que las personas que están conectadas aprendamos a desarrollar estos trabajos colaborativos? Muy buena pregunta. En realidad la música y la arquitectura están intrínsecamente relacionadas. De hecho, si nosotros miramos los órdenes griegos, hay una serie de composiciones que se podría traducir a lo que es un pentagrama materializado mediante la física de la construcción, ¿no? Sin embargo, en este tema es algo curioso y algo bonito, y justamente haciendo referencia a la entrevista de la maestra Eliana,
tuvimos ese interés de articular los grupos de investigación, el grupo de investigación Alarife con el grupo de investigación María Montessori. Entonces ya sabemos que la maestra Eliana, como músico profesional y también pedagoga, ¿no? Educadora infantil, y acá desde la profesión de la arquitectura, con ese enfoque, digamos, de colonial intercultural, pues empezamos a hilar desde nuestras disciplinas este tipo de productos, pero siempre con ese horizonte que es la decolonialidad, ese interés de rescatar, ¿no? Esas tradiciones, esos valores. Entonces esto fue básicamente lo que ha generado este tipo de productos interesantes, pero también no únicamente salen este tipo de artículos, sino también hemos generado productos de innovación tecnológica como metodologías para la enseñanza de la música y la arquitectura, pensados desde este enfoque intercultural, este enfoque de colonial, y son procesos que se vienen fortaleciendo y desarrollando. Bueno, hablas algo de las aplicaciones tecnológicas. ¿Nos podrías decir un poquito más a las personas que están conectadas cuáles son los resultados de esos procesos tecnológicos que han aplicado y cómo los han llevado dentro de sus espacios de aula? Bueno, esa es una excelente pregunta. Bueno, primero se habla de una tecnología en cuanto a la manera de enseñar, ¿no? Ya. Entonces, básicamente se plantean estructuras de aprendizaje donde el estudiante empieza a reconocer sus propias raíces, ¿sí? Tuvimos una experiencia muy positiva en primer semestre donde generalmente siempre tomamos un pretexto para que los estudiantes empiecen a generar sus composiciones iniciales como arquitectos, ¿no? Siempre se había tomado, por ejemplo, el tema de pronto el carnaval, que es muy valioso, pero también otros temas como, por ejemplo, abstraer animales, abstraer figuras, oficios, ¿no es cierto?, diferentes elementos, pero una vez nosotros trabajamos con los animales ancestrales y la simbología de la cosmología, entonces es una forma ya de empezar a apropiarnos y como a partir de estos elementos, pues ya empezamos a producir el proyecto arquitectónico. Entonces es básicamente empezar a instaurar esta impronta de empezar a ver y ese descubrimiento de lo propio, porque muchas veces, y lo que las tecnologías lo venden es que lo de afuera es mejor, ¿no? Muchas veces, entonces en realidad no, se parte de empezar a valorar esa propiedad. De hecho, en el exterior dan mucho valor a lo que se está produciendo aquí internamente. De hecho, las universidades del país, las principales universidades, están prestando atención pero de manera muy profunda a esas particularidades que se dan en los territorios. Entonces a veces nosotros reaccionamos a ver qué piensan los españoles de nosotros, ¿no? Uh-huh. A ver cómo reaccionan. Entonces siempre estamos como que dándole esa fuerza hacia pues esos pensamientos externos, y tenemos que empezar a valorar fuertemente, porque desde afuera sí lo están empezando a hacer, ahora es el momento de reconocernos a nosotros mismos. Un fenómeno que se ha presentado es que, por ejemplo, en la vivienda tradicional, lastimosamente muchos de los habitantes de sus propias viviendas casi que dicen, no, esta vivienda la quiero cambiar, mi vivienda tradicional, ¿no?, por una vivienda moderna con placa, terraza y grandes cristales. Entonces, no, ya es empezar que la misma gente se dé cuenta de esos valores que tiene su propia arquitectura, ¿no? Por ejemplo, el tema de la tulpa. No quiero extenderme, pero quiero comentar aquí algo bien interesante, y es que, por ejemplo, hubo un caso, ¿no?, donde se dice, pues un compañero contaba esta experiencia, le diseñó a una población campesina una vivienda, ellos querían cambiar, ¿no?, el tema de su vivienda tradicional por una moderna, y él, claro, pensó en sí mismo, ¿no? Dijo, voy a hacer unas ventanas grandes donde entre mucha luz y todo acrisalado. Y entonces pasó el tiempo y le preguntó, bueno, ¿cómo te fue a ti con este proyecto? Y él dijo, no, muy mal me fue. ¿Por qué? Porque yo todo el día trabajo en el campo, dijo el campesino, ¿no? Y resulta que quiero llegar a mi casa para descansar un poco, librarme de la luz, del paisaje, y resulta que llego a la casa y otra vez el campo. Entonces, claro, miren que son como entender esas formas de vida, ¿no? Por eso, de pronto es una
es una hipótesis de entender de que por eso las ventanas de las viviendas tradicionales campesinas son pequeñas, porque lo que quiere, digamos, el campesino es aislarse de todo ese entorno, ¿no? Entonces, es como empezar también a entender esas particularidades, ¿no? Interesante, arquitectura, innovación e historia son temas que nos dan mucho para continuar. Bueno, profe, nos gustaría ¿cómo motivar a los estudiantes? Porque es una pregunta que todo docente hacemos, es ¿cómo motivar para hacer investigación? Usted como director de investigación. ¿Cómo motivar para hacer investigación? Bueno, primero hay que reconocer que hoy por hoy muchos de los jóvenes, casi, no siempre, pero hay una tendencia fuerte de que no les gusta la investigación, ¿no? Casi ya se ha perdido ese interés por la lectura, por el descubrir. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es una responsabilidad compartida tanto de docentes como de padres de familia o familiares desde el contexto, es siempre incentivar esa curiosidad, empezar a despertar esa curiosidad. Y nosotros como docentes también indicarles, empezar a motivarlos que hay un mundo grande por descubrir, por aprender, pero eso depende básicamente del interés que tenga cada estudiante de descubrir, de aprender, ¿no es cierto? Eso es algo que depende mucho de esa motivación personal. Nosotros como docentes lo que podemos hacer es más atractivo eso, ¿no? Y ver qué le interesa a cada uno de los estudiantes. Esos procesos explorativos que pueden tener los estudiantes, sí, no romper su creatividad, ¿sí? Agregarle las experiencias y el desarrollo como expertos, digámoslo así, en cada una de estas temáticas. Así es. Y profe, ¿a quién le gustaría o quién quiere recordar de esos procesos que a uno como maestro lo han llevado a motivarse y saludar en este día hoy en el programa de Voces Maestras? Bueno, pues en realidad hay muchas. Quisiera aprovechar ese momento para agradecer a todos mis maestros, ¿no? que me han formado. Uno va aprendiendo de cada uno de ellos y va tomando momentos o aspectos importantes que uno va reflejando. Entonces uno es la suma de casi todos los maestros, no solo arquitectos, sino también en el campo de la educación, que es mi otro perfil. Entonces, pues es difícil en este momento dar nombres, sino que me gustaría hacer un agradecimiento general a cada uno de ellos, pues, por sus aportes. Bueno, y sabemos que muchos de sus maestros están conectados aquí en nuestro programa. Y así terminamos hoy nuestra parte de Voces Maestras para que ustedes puedan seguir conectados. No se despegan, que igual vamos a tener muchas sorpresas. Pronto, como les decíamos. Gracias. Muchas gracias. Y hemos llegado al final de nuestro programa Voces Maestras, así es que no te pierdas el próximo capítulo. Queremos recordarte que por favor te registres en el enlace que aparece en pantalla para que puedas tener tu certificado del programa de Voces Maestras. No olvides darte cita los martes, cada 15 días a las 7 de la noche en Voces Maestras. ¡Los esperamos!